Más bien, les pido a ustedes que puedan ayudarme también revisando el tiempo, porque entiendo que todavía tienen clases después de esta asignatura y yo, como estoy ahí toda concentrada en la impartición de la clase, entonces a veces me voy de largo, pero claro que es importante respetar también el tiempo de la siguiente profesora o de la siguiente asignatura, entonces por favor les pido que me ayuden tal vez unos 5 minutitos antes de terminar la clase. Comunicándome que ya estamos por terminar para no tomarme tiempo de la siguiente asignatura que no me corresponde, por favor. ¿Ya? Bien, entonces, también otra aclaración, chicos y chicas, respecto de que les mencionaba que normalmente lo que va a suceder es que requieren para esta asignatura la utilización de sus equipos, sobre todo de una computadora y un mouse. Sin embargo, tengan en cuenta que principalmente vamos a ver cuestiones técnicas de composición, diseño y diagramación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a revisar la funcionalidad que tiene el color, las tipografías, por lo que si bien yo les voy a pasar algunos programas que en la mayoría de los casos deben instalarlo en sus computadores. También en el caso ya extremo, digamos, un poquito que no puedan utilizar los computadores, lo que van a hacer es trabajar a partir de algunas aplicaciones, por ejemplo, Canva o Adobe Spark, que ya tienen también dentro de la plataforma un tutorial de la utilización de este tipo de herramientas. Bien. No sé si hasta allí tenemos alguna pregunta o alguna dificultad respecto de estos materiales. Damián, Bueno, sí, pero es las videoclases para hacer ese tema de los foros. ¿En dónde están guardadas? ya. A ver, déjenme ver porque no estoy segura. Me parece que todavía no está dentro del cronograma. Entonces, más bien, apenas esté colocado, yo les informo. Pregunta, ¿en alguna otra asignatura ustedes ya tienen el videoforo planteado con fechas establecidas? ¿No han revisado? Ya, entonces, bueno, estén pendientes de la plataforma, ¿sí? Porque todavía no está abierta en realidad esta videoclase para que ustedes puedan llenar el foro. Recuerden que les mencionaba que en este semestre vamos a tener dos videoforos, ¿sí? En el caso de las asignaturas que tienen una sola hora a la semana, es probable que pronto ya, o sobre todo en esta primera unidad, ustedes ya tengan el videoforo. En el caso de esta asignatura que tiene 32 horas con el docente, es decir, 2 horas a la semana, el videoforo se realizará en la unidad 3 y en la unidad 4. ¿Ya? Entonces todavía no se preocupen por eso. Estaremos, no, perdón, no en la 3 y la 4, en la 2 y la 3. Es decir, ahorita como estamos atravesando la primera unidad, todavía no está disponible. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, por favor. Más adelante ustedes ya tendrán el videoforo. ¿De acuerdo, Damián? O sea, en las unidades 2 y 3. Sí, exacto, en Ah, la 2 y en la 3. Cada una, uno de manera correspondiente. ¿Ya? a las semanas, 2 y 3. No, no, no en la semana, sino en las unidades 2 y ¿ya? Listo, chicos y chicas. Entonces vamos a continuar con la clase de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta, pero en todo caso la solventamos al final de la clase. Vamos más bien a continuar con la finalización del subtema 1.1. Ustedes ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Ya, profe. súper, gracias. A ver, chicos y chicas, recordemos un poquito la clase anterior, revisábamos este asunto de la connotación y la denotación, pero también hacíamos esta diferenciación entre los roles o las áreas distintas de diseñador y de artista, ¿sí? Decíamos que no es un artista no es un diseñador, ¿sí? Y un dibujo no es lo mismo que un diseño, comprendiendo que en el caso de los artistas normalmente son creadores autorales y desarrollan habilidades técnicas. Sin embargo, dentro del ámbito del diseño gráfico, los diseñadores somos intérpretes de mensajes ajenos, ¿sí? Por eso es que en varios momentos
Incluso el semestre anterior yo les mencionaba cuando trabajábamos en diseño de infografías o mapas conceptuales, que aquí interesa muchísimo cómo se diseña, no solamente de manera visual, sino también cuál es el diseño de la información para que el mensaje llegue de manera efectiva al público, ¿sí? O a los nichos de mercado. Entonces, comprendemos también como diseño a este método a partir de la transformación o el diseño mismo de la información como con el objetivo de resolver problemas de comunicación. Es decir, no es lo mismo entregarle a una persona, digamos, en esta asignatura, pongamos como ejemplo esta misma asignatura. Yo les entrego un documento de solamente texto, ¿ya? En donde seguramente como una asignatura como esta requiere todavía de la utilización de figuras, de colores, de gráficos que ayuden a complementar el conocimiento que vamos revisando, ¿sí? Y es por eso que el diseño gráfico trata de proponer a través de la utilización de este tipo de recursos o códigos para crear un mensaje efectivo y para comunicarlo y que llegue de manera efectiva al público. Ahora bien, la clase anterior estábamos revisando este afiche. Ustedes recuerden que se denomina el insomnio tecnológico y que a la vez, digamos, trataba yo de hacer el ejercicio en esta diferenciación entre diseño gráfico y arte. ¿Sí? El diseño gráfico, digamos, de manera complementaria puede trabajar con otras áreas como la ilustración. Es por eso que ustedes aquí pueden ver también piezas gráficas, ¿sí? Es decir, podemos ver de manera ilustrativa un teléfono celular, una almohada, una persona, una cama y a la vez una luz que envuelve, digamos, estos elementos, ¿sí? Pero también parte de un elemento o de una composición en la que todo el texto se complementa a través de una jerarquía visual. ¿Recuerdan qué era la jerarquía visual? Revisen los apuntes. Joana, Shirley, vamos contigo. Si no mal recuerdo, la jerarquía visual era el orden en la que van estructurándose para ser visto una imagen, para ser visto digamos en este caso, una infografía de manera ordenada, Ya, sí, va por que, ahí la cosa. que va desde Ya, información más importante hasta más, menos, como decir, un poco menos importante. correcto. Sí, bien, Joana. Vamos, Gabriela, también tienes tu manito levantada. Profe, en jerarquía visual tengo que es el tamaño, el color y el contraste. Ya, ok. Utilizamos el tamaño, el color y el contraste para determinar lo que nos decía Shirley también, ¿sí? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, bueno, y más adelante vamos a ver otros conceptos como... Por allí se encendió un micro, porfa. Ya, tenemos varios elementos dentro del diseño, como el aire. El aire es el espacio que no es ocupado dentro de un diseño. Por ejemplo, el fondo que tenemos aquí, sí, a pesar de que tiene una textura, sí, nosotros podemos ver en esta imagen una textura o varios puntitos que logran tal vez proponer allí un recurso puede ser hoja de papel, etcétera, ¿sí? Pero a la vez la jerarquía visual propone el orden en que la persona que está consumiendo, en este caso, un afiche, vaya leyendo de manera que, como nos mencionaba Shirley, puedas leer en primer lugar la información que se encuentra tal vez en mayor tamaño, ¿sí? Les indicaba, por ejemplo, este texto, ¿sí? Aquí el tamaño, pero a la vez el peso de la tipografía ayuda a leer en un orden jerárquico, a pesar de que la información no esté, digamos, organizada linealmente, ¿sí? Leíamos en primer lugar, primero leerás esto, que es una tipografía que tiene un cuerpo más ancho, es decir, está como en negrita, luego después esto, ¿sí? Luego esto y al final, a pesar de que no se encuentra de manera lineal, ¿sí? Vamos a leer esto. Y por último, esto que se encuentra en la parte superior, ¿sí? Pero con un texto más pequeñito. A eso nos referíamos con la jerarquía visual,
¿sí? Asimismo, en este afiche que les mostraba por acá, aquí sí se encuentra, digamos, de manera lineal la información, pero no siempre se va a encontrar de esa manera, ¿sí? Entonces podemos leer de la siguiente manera. Primero leer también o comprender la imagen que se encuentra acá, pero a la vez podemos leer el texto que tiene un mayor tamaño y a la vez un mayor peso, es decir, que es más gruesito. Un enemigo invisible acecha en nuestras casas. Y abajito dice, más de la mitad de los adolescentes uruguayos presentan insomnio ocasionado por el uso excesivo del celular. Esto impacta en la salud mental con efectos como estrés y ansiedad. Y al final se coloca la marca, es decir, la fuente de donde se sacó o para quién se trabajó esta campaña, ¿sí? En todo caso, mientras yo voy subiendo las diapositivas, ustedes pueden encontrar dentro del documento estos botoncitos azules con estos enlaces que les redirigirán a donde se encuentran estas piezas gráficas que yo coloco en la diapositiva. ¿Ya? Ahora bien, tenemos aquí la Gioconda de Leonardo da Vinci, o también conocida como la Mona Lisa, ¿cierto? Les pregunto, ¿esto es una pieza de arte o es una pieza de diseño gráfico? Arte. ¿Ya? ¿Quién más opina lo mismo? ¿O alguien que opine distinto? Nadie, ¿cierto? Esa es la diferencia entre el diseño gráfico y los artistas, ¿sí? Que normalmente a partir de la técnica, ustedes saben, la pintura en óleo, etcétera, diferentes técnicas artísticas logran componer estas piezas de arte que realmente tienen una funcionalidad estética seguramente, pero también en algunos momentos de rechazo, de protesta social. Sin embargo, no tienen un objetivo comunicacional como tal, ¿sí? Entonces, no me voy a quedar mucho aquí. Como conclusión, a través de lo que revisamos la última clase, recuerden que el diseño gráfico es un proceso de traducción visual. Recuerden que esta traducción visual tiene el objetivo de diseñar la información de manera que se comunique de manera eficaz, ¿sí? Y no es necesaria esta virtuosidad técnica o el desarrollo técnico, ¿ya? O no es lo primordial, porque también sí es importante dentro de el diseño gráfico que se aprenda el manejo de los softwares, la composición, la edición de fotografías, etcétera. Sin embargo, no es lo principal, ¿sí? Lo principal es que el mensaje llegue a el público objetivo o al target de manera clara. ¿Sí? Revisamos también de manera rápida la clase anterior las leyes de la Gestalt, ¿sí? Y principalmente comprendiéndose a través de cómo la semiótica operan como sistemas de codificación visual. Ya, bueno, más adelantito vamos a ver dentro de los elementos de el proceso de diseño, cómo también los códigos ayudan a componer estas imágenes, ¿sí? Pero la Gestalt y la semiótica, en primer lugar, va organizando esa percepción, perdón, solamente la Gestalt, a través de estos elementos que veíamos como la proximidad, el cierre, a través del uso de elementos gráficos, y el segundo como la semiótica, que ayudan a la comprensión cultural, ¿sí? A esta denotación y connotación que revisábamos la clase anterior, ¿sí? Luego, todo diseño existe en un ecosistema de soportes. Dentro de esta asignatura vamos a revisar, por ejemplo, que existen dos tipos macro de soportes, ¿sí? Los diseños impresos y por otro lado los diseños para pantallas o digitales, ¿sí? Los diseños impresos pueden ser hojas volantes, tarjetas de presentación, en el caso del periodismo, los periódicos, las revistas, infografías o afiches, ¿sí? En el entorno digital, por ejemplo, pueden ser, en el caso de las redes sociales, las imágenes que se van publicando a través de las noticias permanentemente. Ya tenemos unos ejemplos más adelante. También blogs digitales o periódicos digitales, revistas digitales, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con pantallas. Y finalmente tenemos que comprender también que el diseñador ejerce como intérprete creativo, es decir,
esta creatividad no parte únicamente de la utilización de los softwares, sino también de saber dominar las herramientas de expresión, ¿cierto? Es decir, que a través de la utilización de las emociones, de los colores para representar las emociones, las tipografías, algunos otros elementos ayuden también a componer ese mensaje principal que va a ayudar a que la comunicación sea efectiva. Ahora bien, hasta ahí está claro, ¿cierto? Eso, digamos, con eso terminaríamos el tema que revisábamos la clase anterior. Bien, voy a continuar entonces si no hay dudas. Ya. En esta clase vamos a revisar los elementos del proceso, sobre todo comprendiendo que el proceso no solamente es de diseño gráfico, sino también comunicacional, ¿sí? Nosotros en la actualidad tenemos a través de el posicionamiento del concepto de la sociedad de información, en donde estamos recibiendo información permanentemente por todos lados, sabemos que se constituye uno de los pilares fundamentales en la construcción de significados. Es decir, a través de los conceptos, las modas, las tendencias a las que nosotros como público le damos importancia, vamos construyendo también nuestra cultura o nuestra comprensión del mundo incluso, ¿sí? El mundo actual en el que vivimos está saturado de imágenes, pero estas imágenes no solamente informan, sobre todo dentro del periodismo, también logran tener una denotación, no solamente connotación. Recuerden, si solamente se informara a través de las imágenes periodísticas, tendríamos un periodismo objetivo. Pero recuerden que bueno, ahí depende mucho del trabajo del periodista o del enfoque que se quiera dar, pero en el periodismo se discute mucho, o en la comunicación social se discute mucho esa percepción objetiva o la percepción subjetiva, ¿sí? En el periodismo se dice que el periodista no puede dejar de lado su opinión subjetiva o sus juicios de valor, y es por eso que las imágenes o las piezas gráficas que vamos a desarrollar en esta asignatura no solamente son informativas, sino que también tienen estas denotaciones que condicionan las conductas y modelan las percepciones. Es por eso que el diseño gráfico, en un espacio muy importante dentro de la sociedad, se dedica principalmente a la publicidad. Y ojo que la publicidad no queda de lado o por fuera de nuestra carrera, pero principalmente estaremos enfocándonos en los elementos editoriales, publicitarios, periodísticos, perdón, ¿sí? Y es por eso que vemos a través de la comprensión de la información, incluso de las teorías de la información, cómo este proceso de comunicación se construye a través o va construyendo el sentido en medio del ruido, de la saturación y de las estrategias visuales. Comprendemos como ruido visual a la saturación de información que estamos recibiendo todo el tiempo por los diferentes canales a través de diferentes estrategias visuales, pero también aquí se puede medir las estrategias visuales a través de la efectividad que tengan las campañas comunicacionales de cualquier tipo que sean, políticas, económicas, publicitarias, culturales, etc. Ahora bien, para poder abordar este tema, ustedes tienen también dentro del documento compilado el texto Diseño y Comunicación de Daniel Prieto Castillo, ¿sí? Y para poder dar, digamos, una premisa para lo que vamos a revisar en este tema, que vamos a revisar los elementos del proceso, Daniel Prieto Castillo lo que menciona es que ver no es simplemente mirar, también es interpretar y a partir de nuestra subjetividad darle un sentido y participar de la cultura, ¿sí? Vamos a ver cómo comprendemos esta frase a través de la clase de hoy. Bien, tenemos dos elementos importantísimos que vamos a revisar en esta clase. Lo primero, que también menciona Ludovico Silva, es que la publicidad es una mercancía que promociona mercancía.
sobre todo comprendiendo que el diseño gráfico principalmente, incluso dentro del periodismo, busca vender, ¿sí? Los medios de comunicación también son un modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Es decir, los medios de comunicación necesitan vender la información para poder sobrevivir, ¿sí? Y muchos medios de comunicación lo que hacen es que para vender la información también colocan titulares amarillistas o información amarillista. Seguramente ustedes revisando en redes sociales, por ejemplo, o viendo las noticias del día de hoy, revisarán noticias, por ejemplo, de farándula dentro de los medios de comunicación que hacen que se genere también un gancho entre los lectores para que lean ese tipo de información, ¿sí? Que muchas veces, digamos, no tiene mayor trascendencia política, social o económica, pero a la vez genera un gancho para los lectores, ¿sí? Bien, Prieto también nos dice que cada elemento del mensaje está al servicio de la intencionalidad, es decir, y ojo que esto también revisaremos cuando ya construyamos piezas gráficas. Ninguno de los elementos que se coloquen dentro de un afiche, de un periódico, de un brochure, de alguna pieza gráfica, no debe estar justificada. Es decir, cada elemento que se coloca dentro de un afiche debe tener una intencionalidad. Si es que este elemento no tiene una función dentro del afiche, es mejor no colocarlo. Pero a la vez, Prieto se refiere a esto, con esto, a que a través de la publicidad o a través de la difusión de información y a través de la construcción de piezas gráficas, sobre todo, se puede ayudar a conformar se me fue esta palabrita, a conformar la opinión pública, ¿sí? Es decir, que a pesar de que, bueno, más adelantito también vamos a ver que los públicos no son una sola masa y también tenemos criterio para discernir la información que recibimos, seguramente los medios de comunicación, así como las agencias publicitarias, por ejemplo, tienen esa tendencia a persuadir, es decir, a convencer del público de lo que se comunica, ¿sí? A través de la información o en este caso del diseño visual de la información. Ahora bien, también nos menciona Prieto que la difusión colectiva depende directamente de la formación social, es decir, que el rol de los públicos también tienen que ver sobre cómo perciben el mundo, ¿sí? Esto vamos a explicarlo igual más adelante a través de ejemplos. Pero otro asunto que nos menciona Prieto es que el sistema necesita de los mensajes para su funcionamiento. Y esto a través de la configuración de las sociedades, ¿sí? Ejemplo, me voy a adelantar con un ejemplo pequeñito. Cuando nosotros vemos dentro de algún contexto como la guerra, una palomita blanca, ¿qué significa? Paz. El símbolo de paz. Exacto, ¿no es cierto? Es decir, exacto. A través de nuestra comprensión social, nosotros le damos ese significado. Eso también es una denotación, ¿no es cierto? Porque la connotación sería una paloma blanca, un animal, pero la denotación es específicamente dentro de nuestra cultura y del contexto de guerra, una palomita blanca o una bandera blanca significaría la paz, ¿sí? Es decir, que asimismo, a partir de esta construcción de significados, se va componiendo el funcionamiento de una sociedad, ¿sí? Ya vamos a ver más ejemplos de esto. Bien, aquí les he colocado una imagencita del Times Square. Este es un espacio en Nueva York muy reconocido a nivel internacional por ser uno de los espacios más publicitarios en el mundo, que tiene varias pantallas, varios elementos que ayudan o que componen un todo publicitario, mercantil, incluso dentro de la sociedad en que normalmente está organizada en izquierdas y derechas o en capitalismo y comunismo, puede ser un espacio que representa principalmente ese capitalismo.
¿sí? Y el consumo dentro de una sociedad, ¿sí? Incluso pueden revisar ustedes por aquí, hay marcas reconocidas como Toshiba, por ahí estaba McDonald's, Coca-Cola, que suelen ser las grandes empresas que principalmente logran colocar publicidad en este espacio, ¿sí? Y digamos, esta imagen, comprendiendo que la comunicación visual es un evento social, no es un evento aislado o no es una asignatura aislada de los procesos sociales, ¿sí? Las imágenes o los mensajes, sobre todo dentro de una sociedad industrializada y comercial y capitalista, tienen un propósito comercial, que es vender, asimismo dentro de la comunicación social y el periodismo, como les mencionaba anteriormente. Por eso incluso dentro del periodismo, sobre todo, buscan generar ganchos que logren vender. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hacen los periódicos de Crónica Roja? ¿Cómo llaman la atención? ¿Cuáles son los titulares que normalmente utilizan allí? Ejemplo, uno de los medios principales representantes de nuestro país es el periódico Extra, ¿no es cierto? Que logra a través de la composición visual, a través de imágenes, a veces fotografías blureadas, por ejemplo, proponer o vender el periódico, vender la información para que su consumo siga siendo permanente. Y van, como menciona también el autor, van fomentando el consumo, ¿sí? Ahora bien, estos mensajes visuales son actos sociales que ocurren en contextos específicos, es decir, la comunicación o la generación de la comunicación visual no está aislada, ¿sí? Del proceso comunicacional. Dentro, así como digamos, en este proceso y teorías de la comunicación, pueden ver ustedes que involucra diferentes actores o elementos, como los emisores, ¿sí? Los receptores, los medios por los que se transmite el mensaje, los códigos y los significados que representa. Ya vamos a ver cada uno de estos. Ahora bien, estas imágenes no son solo imágenes o no son solamente diseño, sino que son acciones en esa construcción de mensajes que tienen un impacto cognitivo y emocional. Por eso es que muchas marcas también a través, no solamente de lo visual, pero sobre todo en esta asignatura, a través de por ejemplo, no sé si a ustedes se les viene a la cabecita un poco lo que suele mostrar la Coca-Cola en Navidad. Familias reunidas en una cena con un pavo, sí, o celebrando, que hacen que tenga un impacto emotivo. Y ese ejemplo creo que también les ponía en la clase anterior. Es por eso que uno de los eslogan de la Coca-Cola es, o una de las palabras principales y las emociones principales que busca comunicar esta marca es la felicidad, ¿sí? Para poder vender su producto. No vender la felicidad, por supuesto, pero sí vender su producto. Listo. Aquí les he colocado una campaña brutal, ¿sí? Esta es una imagencita de la agencia Jekyll y Hyde, ¿sí? Esta campaña busca concientizar esa construcción social y el capitalismo y la publicidad comercial existente, sobre todo en la sociedad actual. Si ustedes pueden, o más bien les voy a preguntar un poquito, si ustedes pueden revisar minuciosamente dentro de esta imagen, ¿qué elementos podemos encontrar? ¿Qué elementos críticos? Tengan una mirada crítica, una lectura crítica de esta imagen. ¿Qué podemos encontrar aquí? No se peleen tanto. A ver, tenemos la manito de Viviana. Vamos contigo. Buenas noches, profe. Lo que yo veo son marcas comerciales. Por ejemplo, está Apple, está McDonald's, incluso está una marca de un carro que no sé cuál es, pero está justo al lado de la televisión. Encontramos también la parte de... Yo lo que veo en imagen es el consumismo que generalmente nosotros tenemos en el mundo actual. Eso, profe. Ajá. Ya. ¿Quién más, chicos y chicas? Pregunto. A partir de la descripción de la imagen, vamos a hacer ese ejercicio. Edwin, vamos contigo, por favor.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, como lo decía la compañera, vemos diferentes marcas de empresas aquí y creo que como visualizar eh, cómo está cayendo el mundo en rol de las marcas de la tecnología y más que todo de marcas de comidas también hay aquí, hay unas marcas que influyen a esto, ¿no? Y como ustedes pueden ver, el hombre que tiene abierto los ojos ahí como sorprendido, ¿no? De las marcas. Ujú. Ya, gracias Edwin. Vamos con Evelyn Vanessa, porfa. Sí, bueno, se evidencia el rostro humano gigante en el centro, con expresión de sorpresa o grito, que probablemente estén hecho como estilo 3D. Tiene elementos mecánicos como si estuviera intervenido por máquinas más o menos. También se evidencia elementos tecnológicos y médicos. Alrededor hay máquinas, brazos mecánicos, estructuras como tipo quirófanos más o menos, camillas, esqueletos, luces. Y los Ya, logotipos y símbolos que ya mencionó la compañera de McDonald's, Apple y todos esos. ajá. Ya, a ver, chicos y chicas. Esta campaña, en primer lugar, ayuda también a promocionar una agencia de comunicación, pero que traspasa esta línea crítica de cómo las marcas normalmente nos están inundando y nos están hablando de esta saturación de la información que tenemos constantemente, ¿sí? Incluso dentro del texto que acompaña esta imagen, nos dice, cada minuto una persona es atacada por 10 veces más publicidad de la que es capaz de notar. Si ustedes, normalmente igual les he puesto en otras asignaturas el ejemplo cuando estamos scrolleando dentro de las plataformas de redes sociales. Estamos saturados de publicidad, incluso ahora en TikTok también tenemos esa palabrita que dice publicidad, ¿sí? Es decir, vamos por la calle, vemos una valla publicitaria o pasa una señora con una hojita volante o tenemos un periódico en el que hay publicidad, hay información, ¿sí? Revisamos, se me ocurre, sitios web o estamos leyendo el periódico y encontramos publicidad, ¿sí? Y esta campaña dice, a pesar de que existe esta lluvia de publicidad o esta lluvia de información, no dejes que tu publicidad pase desapercibida. Es decir, ofrecen a la vez construir eh, un diseño o una campaña crítica que se contraste eh, en este entorno, sobre todo de las marcas publicitarias grandes. Y aquí entonces una descripción más amplia de la imagen. Primero, tenemos una persona, como bien mencionaban los compañeros y compañeras, que tiene hasta un fósforo que logra, ¿no es cierto?, colocarse de manera que se mantenga el ojo abierto, ¿sí? Por acá igual un aparato que hace que el otro ojo se mantenga abierto, ¿sí? Tenemos una persona que, bueno, tal vez no logran ver porque hay un montón de elementos pequeñitos que tiene un aparato, un audífono en la oreja y en la otra oreja, en cambio, tiene un megáfono, ¿sí? Y a la vez hay otro elemento que funciona como medio de comunicación que parece un computador, ¿sí? Es decir, tiene por todos lados estos elementos que van a hacer que la información sea introducida a esta persona, ¿sí? Por los ojos, incluso ojo por la boca. Y por eso tenemos marcas como McDonald's. Estamos consumiendo por todos los niveles. Tenemos marcas, por ejemplo, aquí hay una partecita que hace referencia a la Coca-Cola. Si pueden ver a la marca CO, claramente se entiende que es la Coca-Cola, a pesar de que no esté la marca completa. Por allí nos decían Apple, ¿sí? Esta que, si no estoy mal, es Texaco. Tenemos por acá también un teléfono celular, que es incluso el que se dirige hasta el auricular. Tenemos una marca Milk, tenemos IBM, tenemos otra marca por acá. Aquí está incluso Ronald McDonald's, me parece que es de este personaje de McDonald's mismo. En la parte de atrás tenemos la marca Adidas, ¿sí? Este, tenemos también este muñequito que a pesar de que está virado, pero por su forma, ¿no es cierto? Como
redondita o de globitos, comprendemos también que es de una marca muy conocida, que bueno, yo no conozco tanto, pero si no estoy mal es de llantas, ¿sí? Tenemos incluso estas letritas por acá que dan la idea de que es la marca de tabacos Marlboro, ¿sí? Tenemos acá también una marca de autos, tenemos incluso junto a la televisión o por la televisión algunos personajes, ¿sí? Como Mario Bros. Si pueden ver aquí está en pequeñito un Mario Bros. Por acá hay unos huevitos que pueden dar la idea de que es de la película de huevos, por ejemplo, ¿sí? Y cómo estamos saturados realmente no solamente de un tipo de información, sino acabamos de ver de bebidas, de llantas, de comida, de cigarrillos, de elementos visuales como las películas, etcétera, ¿sí? Y cómo la información se encuentra en todos los espacios de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Eso es lo que vamos a revisar una crítica el día de hoy de la utilización gráfica, ¿sí? Incluso el autor de este documento propone una revisión de este concepto que es el fetiche. ¿Han escuchado qué es el fetiche antes de ir a esta palabra? ¿O cómo comprenderíamos esa palabra dentro del contexto de la comunicación visual? Ese no es yo lo escuché más en el ámbito de lo que es la parte sexual, o sea, no sé si sería una como fantasía. Ya, casi por Ajá. ahí, Damián. Sí, normalmente suele estar dentro de ese ámbito, pero vamos a verlo en el entorno visual, ¿sí? El autor nos menciona que el fetiche es aquello que aparece visible y hace invisibles sus reales causas. Ya vamos a revisar cómo, ¿sí? Pero que ayuda a parcializar esa mirada que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, a través de cómo algunos elementos publicitarios logran captar nuestra atención a pesar de que no percibimos lo que hay detrás. Como recuerden, la connotación y la denotación, ¿sí? Lo objetivo y lo subjetivo. Vamos a ver esto con un ejemplo particular, que es la película Picnic de James McDonald Vicari, que fue realizada en 1957. Y aquí quiero compartirles un pequeño, súper pequeño videito. A ver, déjenme volver. Ya, creo que no estoy compartiendo el sonido. Ya, ¿pueden escuchar, chicos? Sí, profe, sí que lo serio. Ya. A ver, cuando hablamos de fetiche, ojo, dentro de este entorno de la comunicación visual, suele estar muy ligada a esta publicidad subliminal, ¿ya? Entonces vamos a comprender esto. En el mundo del marketing y la publicidad existe una técnica controvertida y poderosa conocida como publicidad subliminal. Esta técnica utiliza mensajes subconscientes, imágenes y sonidos que se presentan de manera sutil e imperceptible para influir en la mente del espectador y así motivarlo a tomar ciertas acciones o incluso a comprar un producto. ¿Y qué es exactamente la publicidad subliminal? Pues se refiere a aquellos mensajes publicitarios que se emiten por debajo del umbral de percepción consciente con el objetivo de condicionar el comportamiento del espectador. ¿Y cómo funciona exactamente? Ataca al inconsciente del individuo utilizando fotogramas proyectados a más de 14 imágenes por segundo, que el cerebro es capaz de captar de forma inconsciente. Estos mensajes tratan de influir en la voluntad del individuo asociando una determinada marca a una sensación primaria. James McDonald Vicari, un famoso publicista estadounidense, realizó un experimento en 1957 durante la proyección de la película Picnic. Utilizando el taquistoscopio, este aparato le permitía mostrar imágenes en un corto periodo de tiempo. Se incluyeron rápidos fotogramas con las frases «come palomitas y bebe Coca-Cola». Según su informe, aumentaron las ventas de los productos de manera ostensible. Sin embargo, posteriormente se descubrió que todo era una artimaña para reflotar su empresa, que estaba pasando por serias dificultades. A continuación, os muestro algunos casos de... Ya.
Lo vamos a dejar hasta ahí porque este era el ejemplo que yo quería revisar con ustedes, ¿sí? Aquí tienen uno de los fotogramas que fueron sacados de esta película Picnic, ¿sí? ¿Qué decían los fotogramas? ¿O cuál era el ejemplo que mencionaba James McDonald Vickery? Menciona que, o lo que hacía él era introducir, ¿no es cierto? Pequeñas frasecitas, incluso consume Coca-Cola, ¿sí? Y entonces hacía que de manera inconsciente las personas les dé sed y quieran ir a consumir. A eso se refiere también la intencionalidad que se coloca dentro de los elementos publicitarios o dentro de la comunicación visual a través de este tipo de herramientas que pueden ayudar a promocionar a través de la comunicación o este recurso subliminal dentro de la publicidad. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar a los elementos del proceso del diseño y la información. ¿Cuál es el primer elemento importante dentro del proceso del diseño? Es el diseñador, es decir, las personas que crean estas piezas gráficas, ¿sí? Pero que a la vez están traspasadas por diferentes características. Por ejemplo, la característica de la instancia económica. Siempre la cuestión social y cultural influye en el proceso del desarrollo del diseñador gráfico, ¿sí? Por ejemplo, busca esta instancia económica comprender los datos concretos que caracterizan el poder económico que posee el grupo del cual forma parte el diseñador. Por ejemplo, también comprendiendo esta distribución global del mundo entre ámbitos sociales, ¿no es cierto? Entre el capitalismo y el comunismo, o entre los pobres y los ricos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Están ahí, chicos? Se me colgó un ratito. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Excelente. Ya. Gracias, chicos. Se me cortó un ratitito, un segundito. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente los diseñadores gráficos, en primer lugar, eh, bueno, con el paso del tiempo y la evolución social, también lo que ha pasado es que la carrera de diseño gráfico se encuentra ya en universidades públicas, pero normalmente no están o no estaban dentro de las universidades públicas por el acceso, por ejemplo, a equipos que se requieren para la realización de este tipo de asignaturas, ¿sí? O de disciplinas técnicas. Por ejemplo, la utilización de equipos en algunos momentos costosos, pues normalmente se requiere una computadora con tarjeta gráfica, con diferentes capacidades técnicas para poder utilizar este tipo de programas, ¿sí? Pero a la vez, como el diseño gráfico trabaja con otras disciplinas, la contratación de los softwares de diseño como Illustrator, Photoshop, InDesign y algunos otros, asimismo como la utilización o la adquisición de cámaras fotográficas, etcétera. ¿Sí? Entonces, normalmente este poder económico influye en los procesos de diseño y también de la difusión de los contenidos, puesto que si el diseñador se encuentra en una instancia económica, puede ser acomodada, resulta que es mucho más fácil construir un mensaje para poder difundirlo. Ahora bien, otra de las características que tiene el diseñador es esta instancia política, es decir, el diseñador tiene o no tiene un poder político, ¿sí? O depende también del grupo político al que pertenezca. Normalmente los diseñadores gráficos suelen estar en el contexto latinoamericano entre estos sectores dominantes, o perdón, no dominantes, ¿sí? O a la vez suelen ser serviles a estos sectores dominantes, es decir, que les toca comunicar los mensajes de los sectores dominantes, pero a la vez existe, como veremos más adelante, también dentro del diseño esta comunicación alternativa, ¿sí? Otra instancia que traspasa al diseñador es la instancia ideológica, cómo el diseñador o su grupo evalúa y autoevalúa a su audiencia, es decir, a quiénes se dirige, con qué mensaje se dirige, a través de la autopercepción, es decir, cómo se autopercibe también influye en el contenido la distribución de los mensajes, ¿sí?
La evaluación de los destinatarios justifica también la labor del diseñador. Esto también ya lo vamos a revisar un poquito más adelante. Ahora bien, esta es la parte que les quería mencionar, que es otro elemento de construcción, sobre todo de los materiales visuales, que son los códigos. Aquí tenemos los códigos sociales, por ejemplo, que se determinan a partir de una construcción social, cultural y tradicional. ¿Sí? Que son estas reglas que determinan cómo se elaboran y combinan los elementos del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, yo les mencionaba, cuando vemos una palomita blanca, normalmente la idea que se nos viene a nuestra cabecita, a pesar de que no lo diga textualmente, es una comprensión como un símbolo de paz, ¿sí? También dentro de la construcción de algunos elementos simbólicos en nuestro contexto, incluso a nivel mundial, suelen estar estos elementos como el semáforo, ¿sí? Que pueden denotar y connotar diferentes significados, ¿sí? Dependiendo también de los contextos en los que se encuentren solamente los colores. Sin embargo, cuando vemos un semáforo en una calle, ya comprendemos que el rojo significa pare, el amarillo significa prevención, ¿no es cierto?, de que ya viene el pare. Y finalmente tenemos el verde, que significa siga, ¿sí? Pero textualmente no lo dice, sino que por nuestra comprensión cultural ya tenemos conocimiento del significado que tiene cada color en el contexto del semáforo, ¿sí? Y finalmente tenemos una manzanita mordida. ¿Cómo entenderíamos este código, chicos y chicas? ¿Cómo interpretamos este código? ¿Qué nos dice la manzanita o el logo de Apple? Una marca de tecnología. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Socialmente hablando, si hablamos de que tienen un carácter social o una comprensión cultural. Tal vez puede mostrar estatus. Correcto, totalmente, ¿sí? A eso iba Evelyn. Normalmente, dentro de la sociedad también en la que estamos estructurados, la marca Apple genera también un nivel de estatus por cómo construye la marca, ¿sí? Por los elementos que construyen, la calidad y toda la tecnología que ustedes conocerán mucho mejor que yo. Ahora bien, es por eso que comprendemos todos los códigos compuestos a partir de del carácter social, es decir, que normalmente suelen ser incluso conjuntos de obligaciones impuestas dentro de una sociedad. Por ejemplo, el asunto del semáforo, que ayuda a una organización social, a tener un orden establecido dentro de la sociedad, ¿sí? Y aunque podría pensarse también que estos códigos surgen de un acuerdo social, es decir, el acuerdo social fue que el rojo signifique pare, que el amarillo signifique precaución y el verde significa siga, normalmente están impuestos por las clases dominantes que ayudan o que, digamos, hacen que una sociedad se encuentre organizada de esta manera. Por ejemplo, digamos, allí podemos hablar más bien del ejemplo de Apple, que ayudan a generar esta división de estatus, ¿sí? Ejemplo, en América Latina, ¿qué es lo que sucede? Que predominan los códigos dominantes que definen la forma correcta, entre comillas, de comunicar y diseñar, ¿sí? ¿Qué suele pasar en el contexto mundial? Que en nuestro país, comprendiendo que se encuentra dentro de América Latina, el desarrollo de de la comunicación visual no está muy avanzado y las referencias de diseño que tenemos normalmente son europeas, ¿sí? Más que de Estados Unidos son europeas. Allí se desarrolla muchísimo estas técnicas y el ámbito de de la comunicación visual especializada en el diseño gráfico digital, el diseño de impresos, el diseño editorial, etcétera, ¿sí? Ahora bien, lo siguiente o el siguiente elemento importantísimo es lo diseñado. Es decir, ya hablamos de el diseñador, de los códigos que componen, ¿no es cierto?, lo diseñado. Ahora bien, esto diseñado es el conjunto de signos o de estos códigos que transmiten información compartidos
entre el diseñador y el receptor. Más adelante vamos a revisar que el receptor es otro de los elementos del proceso del diseño y la comunicación, pero en este caso, ¿sí? Lo diseñado puede tener una doble naturaleza de la información, es decir, que no solamente depende del contenido puntual que conforma una imagen, es decir, el mensaje, sino que también traspasa esto la dimensión estética, es decir, la forma en la que se presenta. ¿Sí? El mensaje, en este ejemplo que yo les he colocado por acá a propósito de las elecciones, ustedes, bueno, seguramente han revisado este medio de comunicación digital llamado La Data, ¿sí? Este medio de comunicación expresamente ha colocado su postura en la opinión pública como medio que apoya al gobierno de Daniel Noboa y que incluso genera mucha información positiva para ayudar a su campaña, ¿sí? Y entonces ustedes pueden ver aquí que el mensaje principal es Noboa es el nuevo presidente del Ecuador, pero también tiene una composición estética a través de la imagen del presidente, incluso a través de un montaje le colocan una corona y detrás está el logo del partido de ADN, ¿sí? Y entonces así logramos comprender también la estructura formal del diseño, ¿sí? La presentación del mensaje también afecta la percepción, es decir, según Jacobson, intervienen dos elementos. Por un lado, la función poética, que es esa manipulación de los signos. Y eso puede expresarse en esta imagen que les muestro a través de la corona, ¿sí? Si nosotros revisamos la corona, ¿qué significa o qué denotación tiene para nosotros? ¿Qué va a ser el rey en gobernar? Ujú, por supuesto. Y esa es la función poética que tiene la comunicación visual, a pesar de que en la práctica Noboa no es un rey ni lo va a hacer, se está mencionando que es el gobernante, ¿no es cierto? Que es el nuevo presidente, como dice el mensaje textual, pero también hay una función referencial, ¿sí? A ver, antes de pasar a la función referencial. La función poética también busca exaltar diferentes cualidades y generar esa percepción o esa interpretación subjetiva de manera que puede manipular a las audiencias. Y por eso en algunos momentos ustedes pueden revisar en publicidad cómo tal vez incluso a través de la captura de fotografías puedes hacer que una persona se vea imponente, ¿sí? O puedes hacer que una persona se vea pequeñita, ¿sí? A través de la fotografía en contrapicado. Bien, la función referencial ya tiene que ver con el plano semántico, incluso con lo lingüístico, es decir, esas normas que logran componer un mensaje a través, por ejemplo, de lo gramático, la narración. Aquí tenemos un mensaje que está ubicado con estas nuevas características del entorno digital, como un hashtag que siento que ustedes no alcanzan a leer, pero hay un hashtag pequeñito aquí que dice rumbo a Carondelet, ¿sí? Y asimismo está compuesto por una gramática construida bien ortográficamente con los signos de exclamación, que es esta función referencial de la comunicación visual dentro de lo diseñado. Ahora bien, otro asunto dentro de lo diseñado es la influencia social y cultural que tienen los elementos que se comunican, ¿sí? La formación social del diseñador va afectando también la estructura en la que se van conformando los mensajes. Por ejemplo, existen diseños dominantes que buscan a través de la publicidad o la propaganda trascender, ¿sí? Entre culturas o incluso imponerse como modelos, ¿sí? Y asimismo, o más bien a partir de esto, existe una presión de los códigos y Escucho. modelos dominantes. Por allí escuché, no sé si alguien quería intervenir. Ya. Esta presión de los códigos y modelos dominantes hacen que la comunicación visual pueda utilizarse de manera que logran generar también dictaduras a través de lo visual, ¿sí?
Y Baudrillard aquí lo que propone es este concepto de la tiranía del código, es decir, la utilización del código para persuadir a los públicos, ¿sí? O para incluso incidir en sus decisiones, no solamente, como les indico, dentro de lo propagandístico. Vamos a ver más adelante otros ejemplos que también logran distorsionar la realidad a través de los montajes, por ejemplo, ¿sí? Y otro caso es que también existe dentro de este ámbito social y cultural la ruptura radical de ese tipo de hegemonía en el diseño de las clases dominantes o los espacios dominantes, ¿sí? Un ejemplo de ello es esta obra de arte o es esta ilustración más que obra de arte, perdón. Calavera de un lagartijo, de José Guadalupe Posada, que también está mencionado en el compilado, ¿sí? Este personaje, José Guadalupe Posada, es el inventor de la Catrina. Todos conocemos la Catrina, ¿verdad? ¿Qué es la Catrina? ¿Cuál es este personaje? ¿Qué significa? ¿No es la que representa el Día de los Muertos en México? México. Ujú. Exacto. Este personaje de la Catrina, si ustedes han revisado algunas piezas, porque no solamente si ustedes ven aquí también hay otra figura, no es necesariamente una mujer, pero es una calavera que busca promocionar o que busca comunicar esa carencia social de la pobreza y a la vez la riqueza, ¿sí? Es decir, a través incluso de la sátira, una persona que tal vez, por ejemplo, pudo sufrir desnutrición, que si ustedes pueden ver, no tiene un zapato, si un piecito está solamente en una media, el otro piecito sí tiene un zapato, pero está muy emperifollado, con un habano, con un sombrero, con un smoking, ¿sí? Incluso con un bastón, pero es una calaverita. Y este tipo de comunicación visual lo que hace es también proponer una contraparte a la comunicación visual hegemónica. Es decir, que no solamente los medios de comunicación publicitarios con los recursos económicos para poder difundir la información visual pueden también acaparar estos espacios, sino que también existen las comunicaciones alternativas o la información alternativa que busca competir también con esta hegemonía de la información visual. Ahora bien, hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Listo. El siguiente elemento del proceso de comunicación y diseño son los medios y recursos. ¿A qué se refiere esto? Los soportes, por ejemplo, tecnológicos y los medios como las redes sociales que se utilizan para la distribución de información, ¿sí? Aquí, por ejemplo, puede comprenderse en primer lugar la clase social y grupo que existen detrás de los medios de difusión. Dentro de nuestro país tenemos también reconocidos por la Constitución los medios tradicionales, así como los medios de comunicación alternativos, ¿sí? Ejemplo, ustedes ya debieron revisar esto en otras asignaturas. Un ejemplo de medio de comunicación tradicional. La radio. Periódicos. Bien. Pero uno en específico. Dentro de la radio, ¿cuál? Dentro de los periódicos, ¿cuál? Dentro del periódico, el comercio. Dentro Ya, de la radio sería, por ejemplo, la radio Canela, por ejemplo. ya, No, miento. La radio Canela no da noticias, sino la radio Vigía, que es la radio de la policía. Y otro canal tradicional es, por ejemplo, el Amazonas. ya. Ya, dos ejemplos para poder comprender este asunto, ¿sí? Teleamazonas. ¿Ustedes saben quiénes son los dueños de Teleamazonas? Bien. Casi, casi. Los hermanos de Isaías, ¿sí?
Este grupo de personas tienen varios medios de producción, ¿sí? Como los medios de comunicación que producen información, pero tienen varios recursos dentro de nuestro país, ¿sí? Y logran también poner dentro de la opinión pública diferentes discursos. Sé que siempre les pongo el ejemplo del paro de octubre de 2019, ¿sí? Pero recuerden que fue también uno de los medios que incidía en la criminalización de la protesta social, ¿sí? Y que logran también a través de lo visual poner sobre la palestra, sobre la opinión pública, un discurso hegemónico, ¿sí? Y asimismo existen medios alternativos, ¿sí? Que buscaban poner en cambio sobre la palestra lo que sucedía frente a la represión o la represión que sucedía frente a las personas que se estaban movilizando, ¿sí? También otro de los ejemplos que nos mencionó Viviana es la Radio Canel, a pesar de que, como bien menciona Viviana, no es un medio de comunicación que haga noticia, ojo, pero sí es un medio de comunicación muchas veces de entretenimiento, que también se encuentra hegemonizado, ¿sí? Y logra hegemonizar diferentes plataformas, así como tenían también su programa en televisión. La verdad es que ya no he visto mucho televisión, pero en su momento también tenían este tipo de medios de comunicación, ¿sí? O programas dentro de los medios de comunicación tradicionales. Y tenemos diferentes medios de comunicación. No recuerdo si está una persona en este semestre, pero uno de los estudiantes me decía que trabajan ya en la radio Ponte 11, que es un medio de comunicación alternativo, ¿sí? Otro medio de comunicación, se me va ahorita el nombre, pero que logran trasladarse o salirse también de esa hegemonía de los medios tradicionales para poder construir nuevos discursos alternativos que busquen poner sobre la palestra también en la opinión pública la información alternativa a la que proponen los medios hegemónicos, ¿sí? Lo siguiente, dentro de los medios y recursos también existe la influencia del medio dominante. Ejemplo, la televisión anteriormente era uno de los medios más poderosos. No ha dejado de existir. Incluso en algunos momentos la televisión suele tener mayor credibilidad por el proceso formal en el que se van construyendo las noticias o la información o la rigurosidad periodística, ¿sí? El tercer elemento son los avances tecnológicos en distribución. En el caso de la televisión, microondas, en el caso de los medios del periódico, por ejemplo, los impresos o la circulación de mensajes por medio de plataformas como redes sociales, WhatsApp, Facebook, etcétera, ¿sí? Y asimismo la tecnología aplicada al diseño. También existen los capitales invertidos en estos medios que tienen que ver con lo que acabamos de revisar sobre la utilización o sobre, sí, la utilización de los recursos económicos para poder hegemonizar también estos medios de producción de contenidos o de información. Lo siguiente es comprender a través de estos medios y recursos cuál es el alcance real que tiene el medio, a qué sectores llega, a qué públicos está dirigido para poder comprender el discurso que se va a manejar dentro de las piezas visuales o las piezas gráficas. Ejemplo, ¿ya? Yo les he colocado aquí la revista digital La Periódica, a propósito de los medios alternativos. ¿Qué suele suceder? Tal vez ahora en menor medida, pero ¿qué solía suceder con los medios de comunicación tradicionales? Que normalmente solían, a partir de esta construcción social del machismo, replicar este discurso machista, ¿sí? Incluso en la televisión o las primeras piezas gráficas y primeras publicidades, se colocaba a la mujer en los espacios del hogar, ¿sí? Por ejemplo, en la limpieza del hogar, en la cocina, en la atención al marido, etcétera. Esto también es una construcción social y cultural que ha ido evolucionando mediante el tiempo, pero a través de ese posicionamiento de los machismos dentro de los medios de comunicación, existen propuestas alternativas, como la revista digital ecuatoriana La Periódica. Este es un medio de comunicación feminista alternativo que busca generar un medio de comunicación
que no replique los discursos machistas que normalmente suelen estar dentro de los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? Y que también frente a los obstáculos económicos de acceso tecnológicos fomentan la creatividad y el ingenio, ¿sí? Ahora bien, este tipo de medios de comunicación alternativos no logran con la ruptura total de los medios de comunicación tradicionales, sino que a veces suele suceder que se sirven también de los medios de comunicación tradicionales, puesto que en la actualidad, con la popularización de los derechos, de la defensa de los derechos, ¿no es cierto? También suelen replicar la información que se difunde en los medios alternativos, ¿sí? Bien, vamos a pasar hasta allí. ¿Tenemos preguntas o está todo claro? Todo claro, ¿cierto? Ya. Siguiente ejemplo, que es otra parte de los elementos del proceso. Se compone también de un referente, ¿sí? Y es un tema que alude a algo, ¿sí? Es decir, alude a un mensaje diseñado o construido. No necesariamente es una copia fiel de la realidad, sino también una interpretación o una construcción a partir de lo que se quiera comunicar, ¿sí? Por eso existe una relación entre el mensaje, lo que se construye de manera intencional, que termina siendo el referente. Ejemplo, aquí les he colocado al lado derecho una imagen de una persona que se está movilizando, es un joven adolescente palestino frente a la represión israelí, ¿sí? Pero ustedes si únicamente ven la fotografía en la parte superior, pueden ver un adolescente como encapuchado con su rostro tapado, en la parte posterior hay fuego, ¿sí? Y hay humo, ustedes pueden ver el contexto en el que se encuentra esta imagencita, incluso parece que en su mano tiene un arma, ¿no es cierto? Pero ojo que esta es una forma de convencimiento para apostarle, digamos, o para convencer al público de estar a favor de Palestina, ¿sí? Es así como los medios de comunicación a través de lo visual, no solamente en una pieza de diseño gráfico, sino también en la fotografía, pueden distorsionar la realidad para generar opiniones públicas, ¿sí? En la parte de abajo podemos encontrar la fotografía real. La primera que les mostré es una fotografía editada. ¿Qué se puede ver en esta fotografía real, chicos y chicas? No sé si alcanzan a ver. ¿Quién la puede describir? ¿Qué podemos ver? Viviana, vamos, por favor. A ver, en la foto original se ve que el chico tiene agarrado una botella como de agua. Se ve claramente que no tiene ninguna pistola. Em, Se ve obviamente los periodistas como le toman la foto. Eh, y se ve que algo tienen a otra mano, como algún saco, algo así. Entonces se ve claramente que fue editada la imagen. Ya, muchas gracias, Viviana. Otra característica que no se logra ver en la fotografía original es este bulto, digamos, de piedras, no sé si hay llantas tal vez, y de fuego con el humo, ¿sí? Es decir, que a través de la manipulación visual se pueden construir estos referentes, ¿sí? Por ejemplo, a partir de la relación de este mensaje referente, que no es una correspondencia exacta. Incluso en la interpretación de los memes nos sirve un montón ese ejemplo. Como, más bien, voy a llevarles a que podamos ver un meme para poder trabajar en el ejemplo que me vino ahorita a la cabecita. A ver, vamos a ver en Instagram.
A ver, déjenme ver. Vamos a irnos a la post. Ya. Déjenme ver. Ya. A ver. No, este no. Este de acá, ¿ya? A propósito de las elecciones, ¿qué podemos ver aquí? Una imagencita a partir de un meme, ¿sí? Por favor, déjenme ver quién está por aquí. Emily, vaya, ayúdame con la descripción de la imagencita. ¿Qué ves y qué comprendes a partir de esta imagen? Emily, ¿estás ahí? Buenas noches. En la imagen se puede interpretar primero por la imagen que dice la OEA. No encontró irregularidades en el proceso electoral. Se puede verificar el meme proviene de los Simpson con una imagen de la Luisa y el Metats, dice, dándole así como un zape. Exactamente, ¿sí? Digamos, esta persona que parece golpear la cabeza de Luisa tiene en la parte superior el logo de la OEA, ¿sí? Entonces, a pesar de que no es una imagen en la que realmente la OEA esté golpeando, ¿no es cierto?, literalmente a Luisa, a partir de la construcción del contexto, incluso que tenemos nosotros, por ejemplo, sabemos que esta imagen o estas características como las personas en color, las pieles de las personas en color amarillo, las formas de los brazos, de los dedos, tienen esa comprensión porque hemos visto Los Simpsons, ¿no es cierto? Entonces, a través de la manipulación o a través del montaje de diferentes elementos, podemos construir este tipo, déjenme volver acá, de referentes, ¿sí? De esta comprensión de relación del mensaje y referentes. Ahora bien, vamos a volver por acá. A la vez, a través de este tipo de construcción de mensajes existe una crítica a la visión tradicional, porque los medios dominantes suelen presentar referentes de manera aislada, ¿sí? Sin embargo, esto hace que la comprensión o la realidad se vea fragmentada, facilitando la dominación, es decir, si tenemos por este lado ejemplos en los que a través de la política y de la comunicación visual pueden construirse discursos que normalmente, por lo que acabamos de revisar, están centralizados o están hegemonizados, la comunicación se va a establecer a partir de los grupos de poder, ¿sí? Y esto también va reflejando la desconexión en la vida cotidiana, es decir, lo que nos muestran no necesariamente es lo que sucede, ¿sí? Y esto normalmente suele suceder en los contextos latinoamericanos, donde suele proponerse en los medios de comunicación, en el caso de, sobre todo de los países que están a favor o que de alguna manera tienen apoyo de Estados Unidos, logran también generarse discursos a favor, por ejemplo, de este imperio. Ahora bien, a pesar de que existe una construcción de los mensajes, no puede quedar de lado la interpretación del público. Es decir, de alguna manera, por decirlo burdamente, no somos ignorantes, ¿no es cierto? Comprendemos los mensajes dentro del contexto cultural. El público los va integrando o los va comprendiendo a partir de su experiencia. Incluso algunos tipos de fallas, por ejemplo, en los diseños de los referentes o en los diseños de imágenes manipuladas, suelen o nosotros solemos identificar a través de
Ejemplo, ¿ya? Ustedes vieron la última campaña electoral que sucedió, sobre todo en TikTok y en redes sociales, ¿no es cierto? En los que se proponía también algunas distorsiones de los mensajes que daban los candidatos a partir de la manipulación, ¿sí? Existía también, por ejemplo, videos en donde Luisa decía o daba un discurso y se tomaba ese video para cambiar el mensaje con el uso de inteligencia artificial y hacían que Luisa, por ejemplo, apoye la dolarización, se me ocurre, ¿ya? Pero existen en los videos diferentes elementos que nos permiten identificar la falsedad de esa información, ¿sí? Entonces, esas son las experiencias y creencias a partir de nuestra comprensión del mundo que nos permitirán o que nos permiten identificar y discernir la información que vamos recibiendo. Bien, el siguiente elemento es el marco de referencia, es decir, a partir de todo lo que acabamos de revisar, cómo se interpretan los mensajes. Y aquí también tenemos una imagencita de la posta, puesto que nos ayuda a comprender, ¿no es cierto? A partir del contexto igual que tenemos, así como el de los Simpsons, cómo podemos comprender la imagencita que se encuentra en el diseño que ha planteado la presentación de esta noticia, ¿sí? ¿Qué imagen o qué personajes podemos reconocer en esta imagen? A Betty la Fea y Don Armando. ¿No es cierto? ¿Quién no ha visto Betty la Fea? O por lo menos los memes, y por cultura general sabemos que estos dos personajes son de una novela colombiana, ¿no es cierto? Y nos ayudan a partir de un meme y a partir de referentes también que se han posicionado de manera social con estos elementos, en el caso de la bandera de Brasil y en el caso de la bandera y el mapa y los mapas, ¿no? De Ecuador, logran posicionar o logran hacer que nosotros comprendamos a partir de esta información que hemos recibido anteriormente. Ese es el marco referencial, es decir, nosotros interpretamos los mensajes a partir de la información o los conocimientos, la experiencia y la valoración que tenemos en nuestra experiencia, ¿sí? Por eso el autor dice que el marco de referencia es ese conjunto de comprensiones, experiencias y valoraciones que nos permiten a nosotros darle una interpretación al mensaje. ¿Qué nos dice esta noticia, digamos, de la posta? Dice, Lula da Silva también felicitó a Noboa por su reelección. Nos da, digamos, por fuera de la imagen, alguna información adicional colocada en el copy de esta red social que es Instagram. ¿Sí? Pero también tenemos una pequeña frase que se puede comprender en el contexto de Betty la Fea. Tan divino, dice, porque apoya a Lula da Silva a Noboa, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de esto, podemos ver que un mensaje solo es comprensible si se inserta en un marco conocido. Si es que, no sé, aunque siento que esta novela es muy popular, pero seguramente en algún lugar del mundo no vieron esta novela y le presentamos esta información, ¿ustedes creen que esa persona va a comprender el mensaje? ¿Qué les No, pasa, chicos? Están muy No, calladitos. profe. no, porque para esa persona es desconocida, pues nosotros popularizamos. Exacto, va a ser algo ajeno, ¿sí? A nuestra comprensión, por lo que no vamos a poder interpretar el mensaje que se nos quiere comunicar, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Ahora, este es otro rol o otro elemento importantísimo dentro del proceso de diseño y comunicación, que es ya el perceptor, ¿sí? Y es que no existe un perceptor aislado de los grupos que existen dentro de una sociedad. La sociedad funciona a través de grupos o individuos vinculados a una clase social. Es por eso que normalmente tenemos diferentes tendencias o podemos elegir en el contexto de las elecciones presidenciales, optamos por uno u otro candidato o incluso por una alternativa distinta como el voto nulo o el voto blanco, ¿no es cierto? O el blanco, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede allí? Que a partir de
esta percepción que tienen los públicos objetivos se va construyendo también, así por ejemplo, la opinión pública. Y allí les pregunto, porque esto vimos el semestre anterior. ¿Existe una sola opinión pública o pueden existir diferentes opiniones públicas? Existen diferentes, magíster. Ya desarrollemos un poquito más la idea. ¿Por qué existen diferentes? ¿Qué es la opinión pública? Yo creo que porque puede estar relacionado con distintos sectores sociales y más que todo pueden ser políticos o culturales también. Ya, correcto. Por ejemplo, ¿sí? Existe un concepto de masas, sobre todo, ustedes ya recibieron la asignatura Teorías de la Comunicación o están recibiendo. Estamos, profe. Estamos recibiendo, profe. Ya, ok. Bueno, ahí vamos a revisar o van a revisar ustedes el concepto de la comunicación de masas. Parte de una teoría de la comunicación que se denomina como la aguja hipodérmica. Esto dentro de la escuela o del enfoque estructuralista de la comunicación. ¿A qué se refiere la aguja hipodérmica? A que los medios de comunicación hegemónicos inyectan información a la ciudadanía con el fin de controlarla o manipularla, ¿sí? Pero esto hace que a partir de este sistema tan lineal, ¿no es cierto?, de emisor, mensaje y receptor, sea tan simple la idea de la opinión pública o de la formación pública como si todos fuéramos borreguitos y fuéramos hacia donde nos guían los medios de comunicación. Y es por eso que también existe o más bien que no existe esa absorción total de los mensajes, sino que existen diferentes vertientes y diferentes posturas frente a la información que llega a los perceptores, ¿sí? Y también dentro de este elemento del proceso existen dos tipos de perceptor. Por un lado, un consumidor pasivo, que normalmente, digamos en la actualidad, podríamos decir que solamente scrolleamos y vemos, por ejemplo, esto que sucedió hace poquito sobre el derrame del petróleo y decimos, ¡ay, qué pena lo que ha pasado, qué desastre ambiental! Pero scrolleo, ¿ya? Es decir, paso y no le doy una mayor importancia, ¿de acuerdo? Pero también existen consumidores activos, ¿sí? Que la visión del consumo de la información es muy crítica, ¿sí? Y normalmente generan también una postura política, ideológica, social y cultural, como nos mencionaban por ahí algunas compañeras, ¿sí? Es decir, que a partir de este consumo de la información buscan, por ejemplo, ayudar a las víctimas del derrame de petróleo en Esmeraldas, ¿sí? Y he colocado, como ustedes pudieron revisar, varios ejemplos de medios de comunicación que a la vez que van comunicando un mensaje, también a través de las imágenes, de los colores como apoyo, como ustedes pueden ver aquí hay un recuadro, ¿no es cierto?, rojo que ayuda a esa jerarquía de la información para poder generar un impacto y una comunicación estratégica, ¿sí? Y una comunicación efectiva. Ahora bien, también para el perceptor no siempre existe una asimilación completa de un todo, ¿sí? Ya que también las sociedades tienen contradicciones, es decir, la comunicación y los mensajes o este diseño de la información puede generar un impacto en la sociedad, puede generar activismo, puede generar el debate en las mesas de los hogares, por ejemplo, o el debate sobre las elecciones, el debate sobre las coyunturas, como a la vez puede generar también lo que sucede en una sociedad de la información, el consumo de esa información, pero realmente el desvanecimiento, ¿sí? Incluso varios periodistas hablan en la actualidad sobre que sufrimos de memoria corta, es decir, hace unas semanas estábamos hablando, por ejemplo, del derrame de petróleo en Esmeraldas y en la actualidad dejó de debatirse ese tema por la información que va precediendo
a este tipo de noticias. Bien, hasta allí alguna pregunta, chicos y chicas. Ninguna. Entonces, ¿cuál? Perdón, por allí creo que tenían una pregunta. ¿Cómo está? Buenas noches, profesora Leslie. Entonces, ¿cuál sería la definición correcta para perceptor? Ya, si hablamos de una composición comunicacional de las teorías de la información generales, ¿sí? Partiendo, seguramente ya lo verán dentro de las teorías de la comunicación o partirían dentro de esta teoría, tenemos el, el sistema simple, ¿sí? De emisor, mensaje y receptor, ¿no es cierto? El perceptor sería el receptor, ¿sí? O el público al que llega la imagen, ¿sí? Es decir, todas estas personas que estamos consumiendo información, pero recuerden que en la actualidad ya no se resume en esta teoría de Shannon y Weber, sino que existen teorías críticas que logran también desarrollar más allá el sistema comunicacional a través de uno de los elementos más importantes, la retroalimentación, todo el tiempo. No solamente somos receptores, sino que también somos emisores, es decir, la información desde el diseñador o la persona que construye la información, ¿no es cierto? Va pasando por esta cadena de procesos de publicarla por medio de algún canal y nosotros la consumimos. Pero a la vez, a partir de esa difusión de la información, nosotros también podemos ser críticos y sobre todo en la era digital podemos producir a la vez una opinión, un feedback o una retroalimentación. ¿Sí? A través de los comentarios en redes sociales, a través de las reacciones, un me gusta, un me enoja, etcétera. ¿Sí? En resumen, el perceptor se convierte en el receptor de la información, que, como les mencionaba, no está unificado, ¿sí? Sino que a la vez tiene diferentes aristas de comprensión y también tiene su postura ideológica, política, cultural y social. ¿De acuerdo? ¿Comprendido, chicos y chicas? ¿Alguna otra pregunta? Ya, verán que está quedando claro. A ver, vamos entonces a explicarles la tarea que tienen que hacer. Ya, ustedes ya pudieron acceder a la plataforma, ¿cierto? Ya no tienen ningún problema con eso. No, profe. Ya, a ver, antes de pasar, quiero explicarles brevemente que como este semestre damos clases dos docentes, la plataforma la hemos construido los dos en conjunto, ¿ya? Entonces, espérenme un segundo que se cae esto, ya. Entonces, ustedes pueden ver que en algunos casos, si tienen alguna pregunta respecto de, por ejemplo, las infografías, que son las que construye el otro profe, si tienen alguna pregunta, yo estoy abierta para poder explicarles de mejor manera. ¿Ya? Bien. Ay, casi no les comparto pantalla. Déjenme volver. Ya. Tenemos aquí la plataforma, ¿no es cierto? Aquí estará la clase grabada y tenemos diferentes recursos complementarios. Entre los recursos complementarios está la plataforma que les propongo para poder realizar. No, todavía no es de esta tarea. Primero vamos a esta tarea. La siguiente tarea es en Adobe Spark. Pero eso ya les explico más adelante, ¿ya? ¿Qué van a realizar? ¿Qué contiene esta tarea individual 1? Recuerden, las tareas impares son las tareas individuales y las pares son las tareas grupales. Esta primera tarea va a ser una tarea individual. ¿Qué van a realizar? Van a ustedes elaborar un prompt, o más bien, elaborar una imagen a partir de un prompt, ¿sí? En alguna de las inteligencias artificiales que ustedes gusten. Puede ser, por ejemplo, se ha popularizado últimamente ChatGPT, ¿no es cierto? Y ustedes van a escoger específicamente sobre qué conversar del primer tema 1 o sobre qué contenido tratar sobre el tema 1, ¿sí? Lo que me interesa aquí
son dos cosas. Ustedes van a colocar dentro del documento o la plantilla de entrega de tareas el prompt que colocaron para realizar la pieza de diseño gráfico, ¿sí? La pieza puede ser, en realidad, si ustedes quieren una infografía, texto acompañado de imágenes, ¿sí? Pero que haya sido realizada a partir de la inteligencia artificial, ¿sí? Y van a realizar una explicación de por qué escogieron esos elementos, ¿sí? Para construir el prompt. Luego van a colocar la imagen y recuerden que debe estar relacionado con el contenido de la asignatura. Para comprender algunos detalles, vamos a revisar la rúbrica de evaluación a la que ustedes también tienen acceso en la plataforma. Lo primero que se va a evaluar es la calidad de la imagen. Es decir, esta imagen debe ser creativa, clara y debe reflejar fielmente el prompt que ustedes detallaron. Lo siguiente es la explicación de la imagen. Debe ser detallada también con conexiones claras y profundas al contenido de la asignatura. Es decir, sobre todo dentro de, o más bien, que concuerde con este criterio de evaluación que es la coherencia, ¿sí? La imagen y la explicación están perfectamente alineados y se complementan. Es decir, va a ser una imagen que contenga tanto imágenes estáticas como texto. Ya les voy a dar un ejemplo a partir de una infografía que creó el profe Galito, ¿ya? Esta imagen también debe ser original, ¿sí? La explicación deben demostrar alta originalidad y perspectiva única. Y finalmente, la presentación y el formato. Debe estar bien organizado, debe tener un formato limpio y no debe tener errores ortográficos, ¿ya? Entonces, ejemplo de eso, el profe Galito hizo una infografía a partir de la utilización de inteligencia artificial. Me parece que estaba en la semana, déjenme ver si es esta de acá. No, esta no es. Semana 2, ¿ya? Él creó un organizador gráfico. Miren, él realizó una síntesis de lo que acabamos de revisar la clase de hoy, ¿sí? Los elementos del proceso comunicacional y lo hizo a través de la inteligencia artificial, es decir, busca que la información sea realizada a través de la comunicación visual. Ojo que aquí, yo acabo de ver ahorita algunas correcciones que haríamos a la tarea en el caso de que esta haya sido una tarea presentada, ¿sí? Ustedes deben darle el prompt de manera que no se generen errores u horrores ortográficos. Miren, si leemos en la parte superior, los elementos del proceso de comunica, y otra vez dice K, y on visual, ¿sí? Es decir, que las inteligencias artificiales, bueno, aquí un análisis crítico también, ¿no? Respecto de ese debate que existió en algún momento cuando recién iniciaba la inteligencia artificial a crear imágenes sobre que las inteligencias artificiales iban a quitar el trabajo a los diseñadores gráficos, ¿sí? Y aquí podemos ver que pueden existir diferentes elementos o errores. En el caso de que esto les suceda a ustedes, pueden también colocarlo en el análisis que ustedes van a acompañar a la imagen que van a generar, ¿sí? Por ejemplo, a pesar de que ustedes colocaron de manera correcta la ortografía y en el prompt se ve que efectivamente ustedes colocaron el texto bien redactado, podemos pasar este tipo de errores que son más por la generación o por las falencias mismas de la inteligencia artificial, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí también vi la diseñador y no terminó de escribir la inteligencia artificial. El texto, ¿sí? Pero ustedes pueden revisar que la información aquí colocada tiene que ver con la asignatura e incluso seguramente en la realización de esta imagen, el profe pidió que coloque también algunos elementos gráficos como figuras animadas, ¿sí? Ustedes pueden encontrar incluso a Marx, puesto que el fetichismo del que acabamos de conversar parte del concepto de fetichismo mercantil planteado por Karl Marx, ¿sí?
Entonces, preguntas, chicos y chicas, sobre la tarea. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna dificultad? ¿Algún inconveniente, Cristian? Vamos contigo. De una vez el PROM es para hacer la infografía, o sea, de una le decimos al ChatGPT que nos haga la infografía o podemos, digamos, Claro. pegarle un Canva y medio mejorar. No, ahorita todavía no vamos a realizar eso de mejorar en el Canva, ¿ya? Solamente va a ser la revisión, digamos, del prompt, ¿sí? Y la realización automática o la generación automática de la imagen que ustedes quieran hacer, cualquier elemento de organización de información, Ok. ¿ya? Gabriela. Profe, no le entendí muy bien sobre el análisis que hay que realizarlo, la explicación, eso no le entendí muy bien, si nos podría repetir. Ya, como ustedes pudieron ver en la rúbrica, déjenme volver. Pueden encontrar dos elementos, ¿ya? Que no está establecido en las instrucciones. Ya les voy a aclarar un poquito las instrucciones, ¿ya? Porque esta tareita la propuso el profe Galito, pero ya les voy a dar mayor detalle. ¿Qué va a contener la tarea? Primero va a contener el prompt que ustedes colocaron para que realice la imagen. Luego va a contener la imagen y al final una explicación, ¿sí? Puede ser una explicación crítica respecto de lo que ustedes realizaron. Por ejemplo, una evaluación a partir de la generación de la imagen. Por ejemplo, la inteligencia artificial no desarrolló de la mejor manera la redacción y ortografía de la fotografía, ¿ya? O el prompt me sirvió para construir esta imagen a partir de los elementos visuales o gráficos explicados en clase. Por ejemplo, ¿ya? Todos los elementos que ustedes encuentren que pueden analizar dentro de la realización de esta tarea la van a colocar por debajito de la imagen generada con la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Listo. Sí, profe. Ya, chévere. ¿Alguna otra pregunta? No, ya. Correcto. Entonces, bueno, una última cuestión, chicos y chicas. A ver, voy a colocarles, o más bien voy a enviarles o voy a colgarles por acá, por el chat del Teams, un enlace, ¿sí? Aunque ya están dentro de la presentación del subtema 1.1. Recuerdan que les mencionaba que para esta asignatura vamos a utilizar algunos programas, ¿sí? Que tienen que ver con el diseño visual de la información. Entonces, les decía que vamos a utilizar tres programas: Illustrator, Photoshop y Adobe InDesign, ¿ya? Esos son los tres programas básicos que vamos a ver. Entonces, necesito o es importantísimo que ustedes ya vayan instalándolos en sus computadores y computadoras, porque en la siguiente unidad, si no estoy mal, ya vamos a empezar a trabajar con estos programas. Las personas que no tengan un computador y que no puedan instalar estos programas van a hacerlo en Adobe Spark, ¿ya? Adobe Spark, déjenme revisar, les he colocado también el enlace en la parte de acá. Ustedes van a tener diferentes recursos en esta clase porque realmente necesitamos diferentes sitios web. Adobe Spark es como una herramienta rápida que contiene sobre todo este programa de Illustrator, que también es de diseño, es un poquito más profesional, pero funciona en línea. Pueden descargarlo como aplicación en sus teléfonos celulares o pueden utilizarlo en línea, ¿sí? Y les he colocado acá en los enlaces los video tutoriales para que ustedes sepan cómo instalar. Tengo que mencionarles que las licencias de estos programas normalmente suelen tener un costo de 90 y algo dólares mensuales, ¿sí? Entonces realmente es un costo muy elevado, por lo que he planteado alternativas de descarga gratuitas, ¿sí? Pero también depende mucho del procesador de su computadora. Por eso necesito que ustedes ya vayan realizando las instalaciones, porque en algunos casos
en sus computadoras tal vez los programas sean muy pesados y necesitemos unas versiones anteriores, ¿sí? Estos programas que están aquí son la versión 2023, que normalmente suelen estar, déjenme compartirles pantalla para que ustedes también puedan reconocer las características de sus computadores, ¿ya? Por ejemplo, pueden irse hacia un explorador de archivos y pueden darle clic a este apartadito que dice este equipo. Allí le van a dar clic a propiedades y les va a salir la información técnica de su dispositivo, ¿ya? ¿Qué me interesa de aquí? El tipo de sistema que ustedes tengan. Si ustedes tienen un sistema operativo de 32 bits o procesador de por 32, es probable que necesitemos un programa menos pesado, es decir, un genérico o una versión clásica de estos programas. Sin embargo, si ustedes tienen un sistema operativo de 64 bits, no van a tener problema en instalarlos, ¿sí? Pero necesito que me notifiquen si es que alguno de ustedes que va a utilizar computador, ojo, tiene un sistema operativo de 32 para poder facilitarles también un programa anterior o una versión anterior que tiene las herramientas básicas. No nos vamos a hacer problema porque vamos a trabajar con las herramientas básicas, ¿sí? Y les voy a pasar entonces ahora mismo más bien el enlace de los instaladores para que ustedes puedan, verán, en estas diapositivas o el enlace que yo les pasé, que les voy a pasar de los tutoriales, tienen dónde descargar y cómo instalar. Pero para que no se hagan el lío de buscar el enlace de dónde descargar, yo les voy a pasar ahorita, yo lo subí el día de hoy a mi Drive, en donde ustedes van a poder descargar sin ningún problema los 3 programas, que son la versión 2023. Ojo, tengan en cuenta eso, ¿ya? A ver, déjenme pasarles el enlace. Compartir vínculo. ¿Ya? A ver, les voy a pasar por el chat de esta reunión. Aquí está el enlace del Drive, donde están los permisos abiertos para que ustedes puedan descargar los programas y a partir de los tutoriales puedan instalarlos. Vayan también generando estas pruebas a partir, vean completo el tutorial porque es importante que puedan revisar algunas configuraciones de sus computadoras para que no se bloqueen estos programas después, ¿ya? Si es que se bloquean, vamos a tener que volverlos a instalar de la manera en que va indicándoles ese tutorial. Viviana, tienes tu manito levantada. Sí, profe, ahorita yo me ingresé al link que usted nos envió y necesitamos que nos dé la autorización para el ingreso. Así está restringido. A ver, por favor, revísalo ahí ya. Ahorita acabo de compartirlo. Miren si pueden acceder sin ningún problema. Sí, ya. Ahorita ya pude ingresar. No, alguien por ahí me dijo que no. Edwin. ¿Es necesario instalar los 3 programas o solamente cualquiera de los 3 para poder hacer el trabajo? Son los, o sea, bueno, todavía no vamos a utilizarlos, como les digo, son pruebas que ustedes van a hacer para cuando ya trabajemos en los programas, estar listos, ¿ya? Pero sí necesitamos los 3 programas. Les mencionaba en la clase anterior, el programa de Illustrator es para poder diseñar afiches o elementos de ese tipo, incluso material para redes sociales, ¿sí? El programa de Photoshop es el que nos va a ayudar a editar las fotografías para poder trabajarlas en Illustrator o en InDesign. El programa de InDesign es el que se utiliza para diagramación, es decir, para diseño editorial, por ejemplo, para la creación de periódicos, de libros, de brochures, etcétera, ¿sí? Como en esta asignatura vamos a trabajar los 3 elementos, tienen que instalar los 3 programas. Listo, sí, ya tengo uno igual instalado. Ya, chévere. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? Me preocupa un poquito la instalación de estos programas porque sé que algunos de ustedes no pueden tal vez o no cuentan con un dispositivo, con una laptop o un computador, pero por favor,
escríbanme un correíto para buscar, bueno, para conocer sus realidades y para buscar alternativas a estos programas con los que vamos a trabajar durante el semestre. ¿Ya? Profe, pero si hay ilustrador en línea, si hay un Ajá. ilustrador en línea, no Sí, es sí. igual que el programa instalado, tiene algunas restricciones, Herramientas. pero es medio amigable. Sinceramente a mí no me gusta, pero para los chicos que tal vez no tengan la posibilidad de descargarse en el computador. Ujú, sí, también hay Photoshop en línea. InDesign no lo he visto, pero vamos a revisar, por ejemplo, en algunos casos es probable que en Canva podamos hacer diseño editorial también. Allí también hay diferentes formatos que se podrían utilizar. Hay que ver las soluciones, ¿ya? La idea es que podamos conocer los elementos teóricos y técnicos para poder desarrollar estos materiales. Sin embargo, también es importante que como comunicadores ustedes conozcan la utilización de estos programas que son de uso profesional, ¿ya? Sí se puede realizar piezas gráficas en Canva, ¿sí? Sin embargo, también suele estar muy ligado a la copia de diseños preestablecidos, ¿sí? Por eso hay plantillas para que ustedes puedan diseñar sus infografías, que es algo que ustedes ya han hecho en anteriores semestres, ¿ya? Pero esta vez vamos a trabajar en la creatividad y en la elaboración de materiales desde cero. Por eso vamos a utilizar estos programas. Listo, chicos y chicas. No sé si tienen alguna otra pregunta o por el día de hoy podemos terminar la clase. Viviana. Sí, profe, solamente por el tema de la tarea. Es en cualquier aplicación ahí, ¿verdad? No Cualquier, necesariamente tiene que ser ChatGPT. no necesariamente, pero ¿saben qué? Eso también les voy a especificar ahorita mismo, que puedan ustedes especificar en la explicación qué herramienta utilizar. ¿Ya? Puede ser que realizaron en ChatGPT o en alguna otra plataforma para realizar esta imagen. ¿Ya? Eso, listo. Creo que no tengo más preguntas. Les agradezco mucho por participar en esta clase. Ya nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y no se olviden de enviarme los correitos para las personas que necesiten algún soporte en el tema de la instalación o el uso de los softwares. Listo, chicos y chicas. Que tengan una bonita noche. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Gracias, profe. Lindo Muchas feriado. Muchas gracias, gracias, profe. Una Diana. bonita noche. Chau, chau.